decreciente. Porque yo acá puedo, en ambos casos, cambiar el menor igual por una desigualdad estricta. Y lo mismo acá, el mayor igual por mayor estricto. ¿Tá? Y se va a verificar por lo que vemos en los gráficos. Esos son en cuanto a las definiciones de creciente y estrictamente creciente. Acá vemos ejemplos de funciones que ya no son estrictamente crecientes. En el gráfico, llamémosle 3, este de acá, función no estrictamente creciente. ¿Por qué? Puedo indicar dos valores, x1 y x2, donde se mantiene la igualdad, aunque el x2 es mayor que el x1, pero la imagen de x2 no aumentó respecto a la imagen de x1. El f de x2 se mantiene igual que la imagen del x1. La función no es estrictamente creciente. ¿Tá? Pero si yo elijo por acá el x2, entonces la imagen del x2 sí va a ser estrictamente mayor que la imagen de x1. O sea que en algunas elecciones se mantiene, se verifica la igualdad, para otras elecciones se verifica ser mayor la imagen de x2. ¿Tá? Siempre tomando el x2 mayor que el x1, la imagen del x2 a veces puede ser mayor, a veces puede ser menor. Por eso vale lo correcto, se verifica, digamos, para esta función la desigualdad no estricta. Cuando no es estricta, decimos que la función es creciente. Otro ejemplo de función creciente es una función constante. ¿Ah? Igual 3, una función constante, f de x igual 3. Es una función creciente, no estrictamente, ¿ah? Porque en este caso, al elegir dos valores x1 y x2, las imágenes son iguales. Si son iguales, se verifica ser menor o igual. Pero también se verifica, ¿tá? En este caso tenemos que el x1 es menor que el x2, pero el f de x1 va a ser menor o igual que la imagen de x2. Eso es cierto, ¿no? En realidad se verifica la igualdad, no se verifica ser menor, pero si se verifica la igualdad, es cierto lo que dice acá. La imagen del x1 es menor o igual, porque es igual que la imagen de x2. Entonces, puedo decir que esta función es creciente, aunque en realidad es creciente, pero no estrictamente creciente, pero es creciente. Y por la misma razón puedo decir que es decreciente, pero no estrictamente decreciente. Porque para ser decreciente se tiene que verificar que la imagen de x1 sea mayor o igual. En este caso se verifica la igualdad. Y que la función constante es creciente y decreciente, pero no es estrictamente creciente ni tampoco estrictamente decreciente. Después vimos ejemplos de funciones crecientes, la exponencial, el logaritmo. Vimos que la función x2 no es creciente. ¿Ah? No es creciente. En todo caso, podríamos decir que de menos infinito hasta 0 es decreciente. ¿Ah? Porque en este tramo viene bajando y entre 0 y más infinito es creciente. ¿No? Creciente de 0 a más infinito y decreciente de menos infinito a 0. Pero la función en todo el dominio no es ni creciente ni decreciente. Podemos decir que es decreciente estrictamente de menos infinito a 0 y creciente estrictamente de 0 a más infinito. Pero en todo el dominio no es monótona, no es ni creciente ni decreciente. Vimos un teorema que nos aseguraba condiciones suficientes de crecimiento, se llamaba. El teorema decía que si la derivada en un intervalo, una función definida y derivable en un intervalo, ahora se trata de un intervalo cerrado y acotado y derivable en el abierto. Entonces, si se verifica que la derivada es mayor que cero en todos los puntos del abierto, entonces la función va a ser estrictamente creciente. ¿Ah? Derivada mayor que cero
es condición que nos asegura, ¿tá?, el crecimiento estricto de la función. Entonces basta con estudiar el signo de la derivada y ahí vamos a saber si el signo es positivo, la función va a ser siempre estrictamente creciente. Bueno, lo mismo vale para decreciente. Derivada menor que cero, función va a ser estrictamente decreciente. Cuidado acá que el recíproco no vale, ¿tá? Lo que veíamos un ejemplo con la función x3. La función es estrictamente creciente, pero la derivada no es estrictamente mayor que cero. ¿Tá? El recíproco del teorema que vimos recién no vale. ¿Tá? Si la función tiene derivada positiva, entonces es estrictamente creciente. Pero ser estrictamente creciente no significa que la derivada siempre va a ser mayor que cero. Puede en algunos puntos aislados, ¿ah?, en algunos puntos aislados, no en intervalos enteros como vimos aquel otro ejemplo, ¿sí?, de que se mantenía en todo un intervalo. No, no, no. En puntos aislados la derivada se puede anular. Un ejemplo, x3 se anuló en cero, pero eso no impide que sea estrictamente creciente. O sea que se cumple la tesis, pero no se cumple la hipótesis del teorema 921. La hipótesis, las hipótesis acá son que la función es derivable y digamos hipótesis 2, que derivada mayor que cero, y la tesis es que la función es estrictamente creciente. Bueno, x3 es estrictamente creciente, cumple la tesis, pero no cumple la hipótesis 2 de ser derivada estrictamente mayor que cero. Los teoremas es del tipo de los teoremas cuando se cumple el directo, pero no el recíproco. El ser estrictamente creciente no significa que se van a cumplir las hipótesis. Los teoremas, siempre que se cumplan las hipótesis, la tesis siempre se va a verificar, eso seguro. Pero muchas veces sucede, como en este caso, que se verifica la tesis, pero no las hipótesis. Bueno, vimos acá algún ejemplo, cómo hallar los intervalos de crecimiento, estudiando el signo de la derivada. Después vimos lo que son extremos relativos, ahora retomamos ese tema y vamos a calcular extremos relativos. Extremo relativo es cuando uno reduce, por ejemplo, el intervalo, el dominio de toda la función, que eran todos los reales, acá se reduce a un intervalo, que acá lo veo en rojo acá abajo, ¿tá?, en un intervalo, y respecto de ese intervalo, ¿tá?, este intervalo que veo acá, respecto de este intervalo, el gráfico me queda este segmento de toda la curva. Y para esta restricción de todo el dominio a este intervalo, yo tengo que en el puntito 0, con valor 4, es el máximo, el punto más alto, pero relativo a ese intervalo. Que hay otros puntos donde la función toma valores mayores que 4. Si yo elijo por acá un punto 5, en el punto 5 la función capaz que está tomando un valor 8, que es mayor que 4. O sea que ese 4 no es un máximo absoluto, es un máximo relativo. Uno puede definir un intervalo, una restricción del dominio donde el 4 va a ser el máximo. Es un máximo relativo. Es lo que definimos acá en 922, definición 922. En el punto A la función es mayor que 0, pero no respecto a todo el dominio, respecto a un intervalo, que vendría a ser un subconjunto de todo el dominio. Lo mismo para mínimo. Acá tenemos otro intervalo. Respecto a ese intervalo, me va a quedar ahí como un vértice, como si fuera una parábola. El punto más bajo es un mínimo, pero relativo otra vez. No es el mínimo
absoluto. Si yo elijo, por ejemplo, en la x menos 2, yo voy a poder encontrar un valor de la función que va a ser menor que el mínimo. El mínimo se da en 2, pero vale cero, ¿no? Porque acá vemos que es raíz doble, parece, ¿no? Pero en el punto menos 2, la función está tomando el valor menos 10, por ejemplo, podría ser, ¿no? Acá mucho más bajo, menor que el cero, que es el mínimo relativo. Así que son mínimos relativos a un intervalo, pero no absolutos. Y bien, vimos acá algunos ejemplos de funciones donde tienen mínimos relativos y mínimos absolutos. En este ejemplo teníamos, este era un máximo relativo, pero este de acá es un máximo absoluto, el punto más alto del gráfico. Y este otro de acá es mínimo relativo y absoluto, las dos cosas. ¿Cómo hallamos los mínimos y máximos relativos? Teníamos el teorema condición necesaria de extremo relativo. Para que sea extremo relativo, si la función es derivable, la derivada se tiene que anular en ese punto. Si en el punto A tenemos un extremo relativo y el punto A es un punto donde la función se puede derivar, la derivada tiene que valer cero. Si la derivada no vale cero, no hay extremo relativo. Otra vez, este es un teorema donde vale, bueno, el recíproco tampoco es válido. Acá teníamos hipótesis que presenta extremo relativo y la tesis, que en un punto donde es derivable todo, ¿no? Donde la f es derivable, importante, y em, a ver, bien, presenta extremo relativo y la tesis es que la derivada tiene que ser raíz de la derivada. Tiene que dar cero la derivada en el punto A. Si el punto A es un punto donde existe la derivada y es extremo relativo. Bien, el recíproco dijimos no vale. La función puede tener derivada cero. Acá en cero, la derivada de la función x3 me da cero. Pero sin embargo, no es punto de máximo, porque no es un máximo relativo. No puedo definir una restricción, un intervalo donde la función va a tener un máximo cuando x igual cero. No, a la izquierda tiene valores menores y a la derecha tiene valores mayores. No es extremo relativo aunque se anule la derivada. Se cumple la tesis y no se cumple la hipótesis. No hay extremo relativo. Como en el otro caso, no es no vale el recíproco. Y otro ejemplo más, cuando no vale el recíproco, acá tenemos un mínimo relativo en cero para la función valor absoluto, pero no es derivable. No se cumple la hipótesis. ¿Se acuerdan la hipótesis del teorema que vimos recién? Tenía que ser derivable y tenía que tener extremo relativo. Entonces la derivada se tiene que anular. Ahí va, la derivada se tiene que anular. Acá no se cumple la hipótesis, la función no es derivable. No es derivable. Entonces no podemos pedir que se anule la derivada porque no es derivable. Pero sí tiene extremo relativo, que además es un extremo absoluto. Es el mínimo en todo el dominio. Bueno, ejemplos. Empecemos con los ejemplos. Problemas de optimización. Problemas de optimización es cuando siempre buscamos, le llamamos a problemas para donde buscamos los máximos y los mínimos, ¿sí? De hallar máximos y mínimos absolutos de una función en un intervalo. O puede ser, no tiene por qué ser un intervalo acotado, puede ser todos los reales. Veamos ejemplo 941. Tenemos, viene dada una función polinómica de tercer grado y un intervalo cerrado y acotado de -1 a 2.
Si se acuerdan, cuando dimos el tema de continuidad, teorema de Weierstrass, decíamos que toda función continua en un intervalo cerrado y acotado siempre tiene máximos y mínimos absolutos. Basta con que sea continua y el intervalo sea acotado y cerrado, máximos y mínimos va a tener. Están asegurados por teorema de Weierstrass. Es justo el caso que tenemos acá. La función es polinómica, todos los polinomios son siempre funciones continuas, y el intervalo es cerrado y acotado, de -1 a 2. Entonces, por teorema de Weierstrass ya sabemos que existen, ¿tá?, máximos y mínimos. Esta función va a tener por teoremas tan asegurados por el teorema de Weierstrass. Hay que hallarlos, hay que hallar en qué punto se presenta ese máximo y en qué punto el mínimo. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda? Bueno, no se Si ve. ahí en ese caso, en vez de estar cerrado o cerrado, fuera uno que fuera curvo, ¿ahí lo tenemos que verificar o ya decimos que la hipótesis no se cumple? Recordar que dijimos, la hipótesis no se cumple, pero la tesis igual se puede cumplir. Y si el ejercicio pide investigar si existen o no existen, vamos a tener que trabajarlo igual, de alguna manera. Vamos a ver ejemplos ahí. ¿Tá? Pero recordar el teorema de Weierstrass es importante porque el teorema de Weierstrass nos dice, nos asegura la existencia. O sea, sabemos que existe. Partimos conociendo el dato, teniendo el dato, que esos máximos y mínimos los tenemos que encontrar porque existen. Las herramientas para encontrar esos máximos y mínimos son las raíces de la derivada, como dijimos por uno de los teoremas que hoy recordamos. Si la función es derivable y presenta máximo o mínimo, la derivada tiene que dar cero, es raíz de la derivada. Así que tenemos herramientas para encontrarlo. Weierstrass no nos da herramientas para encontrar. Weierstrass solo nos asegura la existencia. Si no se cumplen las hipótesis, bueno, en ese caso no tenemos a Weierstrass. Vamos a trabajar con lo que se pueda, ¿tá? Pero podría suceder, ¿tá?, si no se cumplen las hipótesis de Weierstrass, puede suceder que no existan máximos y mínimos. En este caso sabemos que sí van a existir. Dijimos que las herramientas para encontrar esos máximos y mínimos relativos, extremos relativos, son, se presentan en las raíces de la derivada. Por eso vamos a derivar esta función y vamos a buscarle las raíces. Las raíces y el signo es importante porque en el signo vemos cuando crece y cuando decrece. Eso nos permite clasificar esas raíces como extremos relativos o bueno, capaz que se anula pero no presenta extremo. Si hay cambio de signo de la derivada, estamos diciendo que la función cambia de crecer a decrecer o al revés. El signo positivo, la función va creciendo. Signo negativo, la función va decreciendo. Si hay un cambio de signo de crecer a decrecer, estamos hablando de un máximo. Si el cambio de signo es de menos a más, de decrecer a crecer, estamos hablando de un mínimo relativo. Bueno, Entonces, ¿el entonces, signo donde me fijo, profe? en el diagrama del signo nos vamos a fijar cómo cambia ese signo. Entonces empezamos derivando la función. Acá está la función y acá está la derivada, ¿no? De x3 me queda 6x2, de menos Profe, 3, ¿sí? ¿usted se anima a hacer, yo sé que es del curso atrás, pero ¿se anima a hacer cómo es que hace la derivación, que a mí no me queda del todo claro? En este caso, por ejemplo, acá yo tengo la tablita, hay que recordar esta tablita de derivadas, ¿sí? Es muy importante, la tablita de las funciones básicas, porque las compuestas es lo mismo. Lo importante son estas básicas. Acá estamos trabajando con esta derivada, de un polinomio. Si fuera x3, la derivada es 3x2. El 3 pasa para adelante y baja de grado. Cuando es una Perfecto. constante, la derivada me da 0.
Entonces dijimos que la derivada de x3 es 3x2. Otra cosa más, cuando yo tengo una constante que está multiplicando por una función, constante multiplicada por una función, la constante queda igual y se deriva la función. La u es una función y k está multiplicada por una constante. O sea que si yo tengo una 2x3, la derivada me va a quedar, el 2 queda igual, y la derivada de x3, dijimos que el 3 pasaba para adelante y bajaba de grado y quedaba 2. O sea, me está quedando 2 por 3, me está quedando 6x2. Derivada de 2x3, hago la derivada de x3 y multiplico por 2. 6x2. Entonces, así es Perfecto, lo me que quedó hace, claro. A ver. eso es lo que estamos aplicando acá. Si dice 2x3, hago la derivada de x3, este 3 que está acá adelante pasa para adelante, va a quedar 2 por 3 x2, 2 por 3 me dio 6x2. Acá tengo x2, pasa para adelante, multiplica al menos 3, va a quedar menos 3 por 2, x a la 1, o sea, lo dejo como x, menos 3 por 2, me quedó menos 6x, y la derivada del 1, menos 1, es una constante, no está multiplicando a nada, la derivada de una A constante cero. que no está multiplicando da 0. Perfecto. Así que me quedó menos, no, perdón, 6x2 menos 6x. Lo igualo a 0. Mi objetivo es hallar las raíces y el signo. Acá podemos aplicar cualquier método conocido, Bhaskara. Podemos aprovechar que no tiene término independiente, podemos factorizar. Si hacemos x factor común, va a quedar así. 6x menos 6 igual 0. Después, igualo a 0 por separado, el paréntesis y la x igual 0, ya te encontré una raíz. Y del otro factor me va a quedar x igual 1. 6 dividido 6, 1. Acá están las dos raíces, 0 y 1. Ubicamos en el diagrama de signo las raíces 0 y 1. Recordar que todo esto lo tenemos que estudiar en el intervalo menos 1, 2. Por eso estas barritas acá a los costados menos 1, 2. Lo que caiga fuera del intervalo no me interesa ni lo voy a marcar. Nos concentramos en el intervalo menos 1, 2. Bien, estamos estudiando el signo de la derivada, no de la función, de la derivada. En el signo de la derivada, el signo de más significa que la función es creciente, va subiendo. El gráfico de esta función va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Después, cuando x igual 0, cambia el signo de la derivada. La función va a decrecer. Se está formando en x igual 0 un máximo relativo. Después viene bajando, bajando, hasta x igual 1. A partir del 1 en adelante tengo un signo de más. Pasa a crecer la función. Se me formó, cuando x igual 1, un mínimo relativo. ¿Claro? Ya encontramos un máximo relativo y un mínimo relativo en las raíces de la derivada con cambio de signo, cambio de signo de la derivada. Tiene que ser raíz y tiene que cambiar de signo. Bien, entonces, ¿quiénes pueden ser los máximos y mínimos absolutos que están asegurados por el teorema de Weierstrass? Armamos una tablita de valores con todos los candidatos. Los candidatos a extremos absolutos van a ser los dos extremos los extremos relativos que encontramos, el 0 y el 1. Armamos una tablita con todos los candidatos. El 0 y el 1, que son extremos relativos que encontramos, y en esta tablita incluimos siempre
los dos extremos del intervalo, -1 y 2. A veces los máximos y mínimos se presentan, pueden ser interiores, los máximos y mínimos absolutos pueden ser los relativos, pero también máximos y mínimos absolutos pueden ser, se pueden presentar en los extremos del intervalo. Habíamos visto ejemplos cuando el extremo se daba, a ver, en uno de estos por acá, en este ejemplo que hoy también estuvimos repasando, teníamos, esta función tenía dos extremos relativos, acá había uno, acá había otro, pero sin embargo, el absoluto, el máximo absoluto, se daba cuando x igual 5, en el extremo del intervalo. ¿Tá? Es el punto más alto. Y el mínimo absoluto se da, este es el máximo absoluto, y el mínimo absoluto se da en el mínimo relativo. ¿Tá? No se presenta en el otro extremo del intervalo. Entonces, como candidatos a extremos absolutos van siempre los relativos que caigan dentro del intervalo que estamos estudiando. A ver, volvemos al gráfico, al ejemplo que estamos trabajando. Acá. Entonces dijimos que como candidatos a extremos absolutos van a la tablita que vamos a incluir. Vamos a incluir en la tabla los dos extremos que caigan dentro del intervalo -1, 2. En este caso caen los dos. Si me hubiese dado en vez de x igual 0, me hubiese dado x igual -2, no lo iba a incluir en la tabla porque el -2 no estaría dentro del intervalo -1, 2. Candidatos a la tabla van todas las raíces que encontramos, extremos relativos, raíces donde cambia de signo la función, que, que caigan dentro del intervalo que estamos trabajando. En este caso van los dos, el 0 y el 1. Los dos están entre -1 y 2. A esta tablita le agregamos los extremos del intervalo, el -1 y el 2. Ahí nos quedó una tabla con 4 posibles candidatos a extremos absolutos. Calculamos las imágenes, el f de 0, seguimos con la tablita que tenemos acá abajo más prolija, el f de 0 dio -1, pero ojo que acá estamos hablando de los valores de la función, no los valores de la derivada. Esto no, valores de la función f de x que teníamos al principio del ejercicio. Era 2x3 menos 3x2 menos 1 era, ¿no? O más 1, menos 1 creo que era. A ver, sí. 2x3 menos 2x3 3x2, más ahí va. 3x2 menos. Ahí, menos 1, ahí. Bien, entonces en esta función voy a sustituir todos estos valores que son candidatos a extremos absolutos. Hacemos x igual -1. Hacemos cuentas, me dio -6. En 0 me da -1, como siempre el término independiente. En 1 me está dando 2 menos 1 menos, me da -2, está bien. Y en 2 me queda 8, 16, 15. Y acá son 12, 15 menos 12, 3. ¿Está? Y en los valores de la función buscamos el mayor y el menor. Ahí van a estar los extremos absolutos. El mayor de los 4 valores es 3. Este es el máximo absoluto. Y el menor es -6. Y ahí va a estar el mínimo absoluto. ¿Está? Entonces, los valores que conocíamos, estábamos asegurados,
estaba asegurada la existencia por el teorema de Weierstrass, los extremos absolutos son 3 y menos 6. Los extremos son las imágenes. El 3, que se presenta cuando x vale 2, se obtiene cuando x vale 2, y el mínimo absoluto es menos 6, y se presenta cuando la x vale menos 1. ¿Alguna duda de esto? ¿Está claro? Los relativos son las raíces de la derivada. Antonella, sí, es cierto. Sí, las raíces de la derivada, ahí están los relativos. Acá vemos que en la raíz, que es 0, la función cambió de signo, de más a menos. A veces, en la raíz de la derivada no hay extremo. O sea, el teorema no vale el recíproco. ¿Qué quiere decir? Que si hay extremo, va a ser raíz de la derivada, siempre que sea derivable, ¿no? Si hay extremo y la función es derivable, la derivada va a dar 0 en ese punto. Pero a veces sucede que la derivada da 0 y no es extremo. Entonces, para estar asegurados de que en esa raíz hay extremo, hay que mirar el signo de la función, el signo de la derivada. El signo de la derivada me dice si la función crece o decrece. Acá me dice que va creciendo y después va a decrecer. Si crecía y decrece, se armó un máximo. De decrecer pasa a crecer porque el signo de la derivada dice menos. Entonces va bajando la función. Después dice más. Entonces va a subir. De bajar pasa a subir. Hay un mínimo ahí entonces. Mínimo relativo lo veo por el cambio de signo de la derivada. Este cambio de menos a más. Hay mínimo. Este otro cambio en la derivada de más a menos me dice que hay un máximo. La derivada vale 0, ¿cierto? Si la función es derivable, la derivada tiene que valer 0. Pero a veces vale 0 y no hay extremo. No es garantía. El recíproco no vale. Puede dar 0 la derivada y sin embargo no presentar ningún tipo de extremo. Pero en el cambio de signo sí lo veo y lo puedo clasificar. Veamos algún ejemplo. Como preguntaba el compañero, ¿qué sucede cuando no tengo asegurada la existencia por el teorema de Weierstrass? Acá tengo un ejemplo, una función continua, pero el intervalo no es cerrado, es semiabierto. Observar que el extremo izquierdo dice no incluido, de -1 a 2. No está incluido el extremo izquierdo del intervalo, no es cerrado el intervalo. En este caso, no puedo asegurar la existencia de máximos y mínimos, no puedo aplicar el teorema de Weierstrass, no se cumplen las hipótesis del teorema de Weierstrass. Puede suceder que esta función no tenga ni máximo ni mínimo, o tenga mínimo y no máximo. Todos los casos son posibles. ¿Qué hacemos en estos casos? Estudiamos, es la misma función del caso anterior. Se repite todo el mismo procedimiento. Hacemos como que tuviéramos el mismo procedimiento que aplicamos recién para cuando el intervalo era cerrado. Repetimos lo mismo. Otra vez armamos la tablita de valores con los candidatos. No vamos a repetir el mismo procedimiento porque es la misma función. Con los mismos extremos, -1, 2. En esta tablita igual incluimos el -1, aunque no sea parte del dominio de la función, igual lo incluyo. De la misma forma incluyo el 2, que es el extremo derecho. Van a la tablita. Los dos extremos relativos que habíamos encontrado, este que era relativo y este otro que era relativo, en 0 y 1, que son las raíces de la derivada, donde ya vimos que cambiaba de signo la función, la derivada cambiaba de signo.
¿tá? Habían dos extremos relativos. Incluimos los 4 puntos, todos los candidatos. ¿Tá? No importa que el -1 esté fuera del dominio, igual lo incluimos. Lo mismo calculamos todas las imágenes. Lo único que cambia es la conclusión final. Buscamos en los valores de la función, en la columna a la derecha, el máximo y el mínimo. Encontré un máximo, perdón, un mínimo, ¿tá? Que es el -6, que es el menor de todos. ¿Qué sucede acá? Que este mínimo valor se da en -6, pero esto se presenta cuando x vale -1. Pero el x -1 no pertenece al dominio. Por lo tanto, voy a decir que no existe mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque ese mínimo se va a dar, como vemos acá en el gráfico, en -6, pero la función no llega al -6, tiende al -6. Hay una flechita en -6, porque el punto -1 no es punto del dominio. El -1 no está incluido en el dominio. No hay un punto acá, hay una flecha. Tiende a -6. Nunca llega al -6. ¿Tá? Eso es lo que cambia cuando el intervalo no es cerrado. Si se llega a presentar el mínimo o el máximo en ese extremo, vamos a decir que la función no tiene extremo, porque ese punto no pertenece al extremo, ese extremo no pertenece al intervalo, entonces la función no alcanza ese valor -6. ¿Ah? Mínimo no tiene. Veamos qué pasa con el máximo. El máximo el máximo sería 3, que se da en 2, pero el 2 está incluido, no hay problema. Acá vemos que el 2, acá hay un puntito en 2. En 2, el punto 2 pertenece al dominio, al intervalo, es punto que pertenece al dominio, y entonces el valor que tome la función va a ser un valor que se alcanza. ¿Tá? Cuando x igual 2, la función llega a obtener a ese valor 3. ¿Tá? El valor 3 se obtiene cuando x vale 2. Así que el 3 es un máximo absoluto. La función tiene máximo, que vale 3, lo escribimos así, el máximo, abajo de la palabra máximo escribimos el intervalo, que es semiabierto, de la función f de x es 3, y se obtiene cuando x vale 2. Mínimo no existe, ¿tá? No existe mínimo, porque bueno, como vimos, no alcanza el valor -6. ¿Tá? Eso es lo que cambia cuando el intervalo no es cerrado. Si hubiese sido... acá tenemos otro ejemplo. Veamos otro caso más. Cuando es totalmente abierto por los dos extremos. Abierto en el extremo izquierdo y abierto en el extremo derecho. Otra vez la misma función, pero me cambió el intervalo ahora de -1 a 2. De -1 a 2. Cambió el intervalo. Recordar que las raíces de la derivada estaban en 0 y en 1. En 0 y en 1. Cuando armo la tabla, yo voy a incluir los dos extremos, el -1 y el 1. Y en la tabla recordar que dijimos, además de los extremos del intervalo, siempre incluimos los relativos, o sea, las raíces de la derivada, de ahí cambio de signo, que caen dentro del intervalo. Tenemos dos raíces, 0 y 1, ¿tá? Pero el 1 no está dentro del intervalo. ¿Tá? 0 y 1. Esas son las dos raíces que encontramos de la derivada. El 0 y el 1. El 1 no está dentro de la raíz, no lo voy a incluir. Pero por otro lado lo estoy incluyendo porque es raíz, no porque sea raíz de la derivada, lo incluyo porque es extremo del intervalo. ¿Tá? Por esa razón está este 1 acá, no por raíz de la derivada. Bien, me quedó esta tablita. ¿Qué hacemos acá? Buscamos
en la parte derecha, en la columna de la derecha, el máximo y el mínimo valor. El máximo se está dando entre de estos tres, es el -1. ¿Dónde se da? Cuando x vale 0. Me pregunto, ¿el 0, x igual 0, es punto del dominio del intervalo? Sí, está dentro del intervalo, está entre -1 y 1. Eso significa que ese valor se alcanza. En -1, acá está el gráfico, en -1 la función, no, este no es, Es este es el la del derecha, costado, profe. El el de la otro derecha. costado, sí, este no es, acá. Este es el gráfico en en 0, decíamos que cuando x vale 0, la función vale -1, acá está el máximo. Este es el máximo, el puntito más alto, -1 cuando x vale 0. Y el mínimo de todos estos sería el -6, pero se da en -1. La x en -1. Y el -1 no pertenece al intervalo. ¿Ah? Así que no existe mínimo. ¿Ah? Entonces, cuando no es cerrado, o sea, es el mismo procedimiento, cambia la conclusión final. ¿Tá? Hay que ver si el puntito X, donde encontramos el mayor o el menor valor, ¿ah? Hay que ver si ese punto pertenece o no al dominio. En caso de que no pertenezca al intervalo, decimos que no existe ese extremo máximo o mínimo absoluto. Si está dentro del intervalo, entonces lo incluimos. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, disculpe, ¿por qué fue que dijo que no incluía la raíz uno? Porque el 1 no está dentro del intervalo i. ¿Tá? Habíamos encontrado dos raíces, x igual 0 y x igual 1. El 0 está dentro, de entre -1 y 1, ¿no? Si yo tengo el eje de los reales de -1 a 1, el 0 estaría acá dentro, pertenece. Además, tener presente que dice de -1 a 1 abierto, o sea, no puedo incluir ni el -1 ni el 1. Tiene que ser mayor que -1 y menor que 1. Por eso el 1, esta raíz, no lo incluyo en la tabla. Pero al final, como el 1 es extremo del intervalo, lo tengo que incluir igual. ¿Tá? Este 1 de acá va no por ser raíz, no por ser raíz, sino que por pertenecer al intervalo, por este 1 de acá. ¿Está claro? Si hubiese sido el intervalo de -1 a 1/2, por ejemplo, entonces este 1 no iría. En vez de 1 yo tendría acá 1/2. Y el 1 no, se pierde. Ahí Quedaría está, fuera profe, del intervalo. gracias. ¿Ah? Profe, ahí en esa tabla van los extremos del intervalo, o sea, sea abierto Sí, o cerrado, no sí, importa, sí, sí. Y y los todo relativos que todos los pertenezcan al relativos, intervalo. que Sí, son las raíces las de, raíces de la que derivada. pertenezcan al intervalo. Las raíces de Claro, la derivada. No solamente raíces de la derivada, no. Tomamos las raíces de la derivada donde hay cambio de signo, ¿no? Porque si hay una raíz de derivada y no me ahí cambia no de hay, más, pasa claro, más, no tiene sentido incluirlo. Digo, claro, si lo incluyo no me va a cambiar nada. claro. ¿Ah? Sí, sí, pero Pero está no claro tiene que no tiene sentido sentido. porque ahí no hay extremo relativo, la función venía creciendo y sigue creciendo. No voy a encontrar, voy a trabajar de más si lo incluyo. Claro, A veces sí, sí, igual, a veces igual, trabajan así. O sea, buscan las raíces, no hacen nada de esto. Las raíces y de las raíces ya pasan directo a la tabla. Bueno, válido, está bien, se puede hacer así. Profe, ¿puede Sí. repetir por qué el uno no iría? Porque no me quedó claro por qué esa raíz no, porque si va hasta el uno. Sí, va hasta el 1, pero el 1 no incluido. ¿Viste que dice acá? Curvo. El Si 1 si no, no. es el cuadrado, sí. Sí, cuando es cuadrado está incluido. Ok. Yo cambio este intervalo para explicar un poquito más. Y el Digamos -1 que entonces tampoco iría, porque no está el, incluido.
Sí, es justo el que no. Ni el -1 ni el 1, ninguno de los Por dos. eso, Claro, ninguno de los dos. pero Ninguno de lo ¿Y los tenés por dos. que qué? meter en la tabla para Porque son, saber porque si no claro, hay son otro extremos valor. del intervalo. Porque Si, los extremos de este intervalo I Ah, ok, siempre van a ok. la tabla. Eso Está, siempre y el va. cero es por la raíz que sí estaba Cero en. porque es raíz de la derivada que está dentro del intervalo. Ah, ok, perfecto. Porque nosotros profe, una teníamos dos pregunta. raíces, ¿se acuerdan? La derivada se me anulaba en cero Sí, en y cero y se en me uno. anulaba en uno. ¿Tá? Pero de estos dos, solo elijo el cero. Este sí, porque está dentro de -1, 1. Este no, no está dentro de -1, 1. No, Entonces o esa sea, tabla no va con la derivada el máxima. 1 lo estoy incluyendo en la tabla porque es extremo del intervalo, no porque es raíz. ¿Tá? Es extremo del intervalo, no por ser raíz de la derivada. Profe, una consulta. Yo lo que razono, o sea, suponiendo que no tengo la gráfica, ¿no? Que solo tengo Sí, sí, la sí, función y suponiendo claro. que llego a la tabla, yo lo que razono es que yo tengo que incluir los extremos de un intervalo abierto, porque si yo además en la tabla tengo los extremos relativos, eh, me van a saber decir si no, o sea, por ejemplo, si en los extremos del intervalo, que es un intervalo abierto, me da un valor más grande o más chico Sí, que los extremos relativos que tengo, solo teniendo sí, la tabla sin gráfica, sí, sí. yo ahí voy a saber que no tengo, por ejemplo, un máximo o un mínimo absoluto. Claro, Ese es si, mi dato. si en ese extremo te está dando un valor mayor que los relativos que tú tenés en la tabla, como en este caso, ¿viste? En el punto -1, que es el extremo del intervalo, nos está dando -6, ¿tá? Este -6 va a ser menor que este -2 que era el relativo. Había un Claro, mínimo relativo, pero hay otro valor que tiende, no se alcanza, pero tiende a otro valor que es menor que que es menos menor dos. aún. Entonces no ¿Tá? tengo mínimo absoluto. Claro, quiere decir que el -2 que encontramos acá es relativo, pero no absoluto. Porque hay valores cerquita del -6. O sea, hay valores más bajos que -2. ¿Tá? La función toma el valor -3, por ejemplo. Va a haber algún X, un X por ahí, no sé, -0,8 capaz, donde la función da -3. Hay otro X donde la función da -4, -5, -5,9. ¿Tá? Todos esos valores son menores que -2. Así que ese -2 que encontramos cuando X valía -1, X valía 1, que la función llegaba al valor -2, es mínimo relativo, pero nada más, no es Una absoluto. duda. ¿Sí? Entonces, ¿el mínimo absoluto y el máximo absoluto siempre tiene que ser un número entero? No, no tiene por qué. Pueden estar en las raíces de la derivada, pueden ser en los extremos del intervalo. Y las raíces de la derivada podrían dar números de Profe, cualquier tipo. Podrían Claro, ser eh, pero en los racionales, ¿tá? extremos. Podrían ser con coma o con raíces, raíz de 4, raíz 4 no, raíz de 3, raíz de 2, podrían ser, ¿no? Cuando hacemos báscara nos pueden dar raíces este, con irracionales que decimos, ¿no? Con raíz cuadrada. Pero en el profe, caso de ser perdón. los extremos, sí. Tampoco, porque los extremos del intervalo tampoco tienen que ser números enteros como acá. ¿Ah? En la mayoría de los casos sí, pero en principio podría dar un intervalo que diga de raíz de 2 a raíz de 3. Claro, no. Mi duda Entonces, va por qué el mínimo absoluto en este ejemplo que estábamos viendo no es -5,9 periódico. bueno, no, porque -5,9 periódico es igual a -6. Es lo mismo. Eso ya es -6. ¿Tá? -5,9 periódico, ¿tá? Es lo mismo que -6. No hay un valor menor, o digamos, un valor entre anterior, digamos, a -5,9. En los reales no existe, porque el conjunto de los reales es todo de continuo. Entre el valor -5
menos 6, digamos. ¿Tá? Y menos 5,9, hay todo una infinidad de valores. ¿Tá? Si vos ponés por acá el menos 5,99, otra vez entre el menos 6 y menos 5,99 hay toda una infinidad de valores. Claro, pero Es suponiendo que imposible de el encontrar, intervalo, no es como en los enteros que yo tengo menos 6 y el anterior es menos 5 y hay un vacío acá en el medio. No hay números enteros. En los reales no es así. Los reales es todo un conjunto continuo. No hay, no existe el siguiente real o el anterior como en los números enteros. Claro, Entre yo lo que, dos reales siempre hay otro en el medio y entre esos dos otra vez hay otro en el medio y así sucesivamente. claro, cada vez que tomas un valor fijo, 5,9999, después Sí, tenés otro valor posterior. Siempre vas a claro. tener otro Ah, si posterior. vos tomás menos 5,999, bueno, y por acá está el menos 6. Entre estos dos va a estar el 5,999,9 con cuatro nueves. Claro, entre medio de esos dos hay infinitos números. Claro, acá en el medio hay infinitos números. No existe un número anterior al menos 6. No es como en los números, no es un conjunto, decimos, discreto, ¿tá? Como en los números enteros, que siempre tengo el siguiente o el anterior. Acá no es así, Claro, es como que existe, pero no lo puedes definir, entonces no existe, no hay. no hay. Bueno, podemos pasar a ejercicios del práctico. Profe, perdón, me Sí, estoy quedando con una duda con respecto a al ver, máximo y mínimo. O sea, ya sé que para hallar el máximo y mínimo, primero precisamos hacer la derivada sí. que dé cero, ¿no? Claro, tipo, hallar la Las Claro. raíces de la derivada, ¿tá? Como decimos acá, buscamos las raíces, ¿tá? Si quieren, clasifican, Y como ese hicimos valor, acá, ¿lo sustituimos en la función derivada o en la función como tal? en Eso, la función, en la en la función, función. en Está, la función. genial. Y O ahí sea, hallamos. primero buscamos, hallamos las raíces. Hicimos el signo de la derivada para clasificar, para saber, por ejemplo, en cero vimos que había máximo, porque subía, crecía. En uno vimos que hay mínimo, porque la función baja y sube. ¿Tá? Eso para clasificar las raíces que encontramos. Después, con todo esto, vamos y Eso, armamos una tablita de valores, como está acá, donde vamos a incluir las dos raíces que encontramos, 0 y 1, y los extremos del intervalo. ¿Tá? En este caso eran menos 1 y 2. Bueno, el menos 1 y 2 están acá. Después que tengo la tabla, busco, ahora sí, voy a sustituir estos valores menos 1, 0, 1 y 2 en la función, no en la derivada que encontramos acá. Esta no, en la función f de x. ¿Tá? Sustituyo los valores, calculo las imágenes por la función de esos valores que armamos la tabla y de ahí busco quién es el mayor, quién es el menor. claro, ahí sí, bien, ahí sí comprendería. Lo que vuelvo un poquito más atrás, que es donde sé si baja o sube la función. Ahí, Sí, sí. tipo, sustituyo en la derivada a un valor cercano a uno, pero en la derivada, No, no no, en la no, función. no, no, no. Si me dio 1, ¿tá? Voy a incluir el 1 y el 1 es que voy a sustituir en la función, no cercano al 1, el mismo No, claro, 1. pero ¿cómo yo sé si en uno sube o baja o cómo yo lo sé a eso? Ah, Estoy viendo. eso por el signo. Mirá, en el 1 te dice, a la izquierda tengo signo de menos. ¿Qué significa? Que la función va bajando. Cuando hay un signo de menos en la derivada, el signo de la derivada me dice si la función baja o sube. Si el signo es negativo, la función viene bajando. Si el signo es positivo, la función va subiendo. Claro, ¿cómo es que yo sé que está el signo negativo? Eso es lo que no estoy cachando mucho. ¿Cómo sabés cómo distribuir los signos? ¿Dónde va más, dónde va menos? Decís tú. Este signo de más, Sí, sí. porque acá tengo un 6, 6 positivo. El coeficiente principal de la derivada, ¿tá? Es un 6. Empieza con 6. 6 es positivo, por eso empiezo con el signo positivo a la derecha. Y después voy alternando, más, menos, más. Así hacemos el signo de una función, como hacemos Ah, claro, siempre. claro. Ah, genial, ¿No? genial. Sí, sí, ¿Tá? es verdad, perdón. Me había El olvidado. signo de Gracias. una función nos fijamos a la derecha, nos fijamos el signo del coeficiente principal.
Si es positivo, acá va más. Y después voy cambiando los signos. A ver qué otra cosa. Bueno, eh, de hecho, observar cómo quedaba el gráfico con GeoGebra, ¿no? Acá dice que en el punto cero hay un máximo, sube y baja, y acá vemos realmente va subiendo y después empieza a bajar. Y en el punto uno hay un mínimo, ¿tá? Viene bajando y después sube. Y esto es lo que veo acá, baja y después sube. Bueno, lo que queda acá es todo lo mismo. Vamos a ejercicio del práctico. Queda solo un ejemplo importante para ver el último, este de acá, que bien, lo vemos más adelante. Creo que es el último del práctico. A ver. 9.1, 9.2. 9.1 creo que lo vimos, me parece, ¿no? No me acuerdo bien si lo llegamos a ver en la clase pasada. Pero vamos al 9.2. Ahora recién vimos uno parecido. 9.2 dice, dada la función x por e a la menos x. Bueno, vamos a hacer lo mismo que vimos recién. Vamos a buscar dónde los intervalos de crecimiento, dónde crece, dónde decrece. Eso lo vemos todo en el signo de la derivada. ¿Tá? Dónde están los máximos y mínimos relativos. Y vamos a intentar hallar máximos y mínimos absolutos. El dominio son todos los reales, no es acotado. Cuando no es acotado no tenemos el teorema de Weierstrass, no es un conjunto cerrado y acotado. ¿Tá? Así que Weierstrass acá no lo tenemos. Tampoco tenemos los intervalos, los extremos A y B. ¿Tá? Los extremos del intervalo. Cuando no hay extremos de intervalo se estudia los límites a más infinito y a menos infinito. ¿Tá? Que es lo que se hace en la parte C. Bien, 9.2. Acá está. Bien, entonces dice x por e a la menos x. Empiezo calculando la derivada para hacerle el signo. Voy a dar el signo, voy y derivo esta función. Para derivar esto, yo tengo un producto de dos funciones. Un producto de dos funciones. Si se acuerdan, tablita de derivadas. Para calcular la derivada de un producto, acá dice, si tengo un producto de funciones, u por v, la derivada se hace así. La derivada de la primera, u' por la segunda sin derivar, más derivo la segunda, v', y la primera sin derivar. Así es la fórmula para derivar una multiplicación de dos funciones. Después tenemos que entre u y v va a haber una función que dice e a la menos x. ¿Cómo hacemos para derivar e a la menos x? Bien, esto es lo que se llama una función compuesta. Hay funciones básicas y funciones compuestas. La función básica es e a la x. Acá está. ¿Cómo se deriva e a la x? Se deriva como e a la x, queda igual. E a la x tiene derivada e a la x. Pero si en vez de x, acá arriba me aparece un polinomio, cualquier función, le voy a llamar u a esa función, podría ser x cuadrado, por ejemplo, o e a la menos x. E a la u, acá dice cómo se deriva e a la u. La derivada es e a la u, queda igual, pero como es compuesta, se multiplica por u'. Esa es la regla. E a la u por u'. En el caso de ser x cuadrado, la derivada me va a quedar e a la u, o sea, e a la x cuadrado, por la derivada de x cuadrado.
Si se acuerdan de x cuadrado, tenía derivada 2x. Si es e a la menos x, va a quedar e a la menos x, e a la u, como dijimos, por la derivada de menos x. ¿Tá? La derivada de x era 1. Así que me va a quedar menos 1. ¿Tá? E a la menos x tiene derivada e a la menos x por menos 1. ¿Tá? Esa es la fórmula, como derivamos una compuesta. Muy parecida, lo único que se multiplica por la derivada de la u. ¿Está claro esto? Sí. Bien, volvemos al ejercicio y calculamos la derivada de x por e a la menos x. Yo tengo un producto, le llamo u al primer factor, a la x, y v le llamo a la segunda función, segundo factor, que es e a la menos x. ¿Ah? La formulita, les recuerdo, era así: u' por v más v' por u. ¿Tá? Necesito las 4 funciones para reemplazar en la fórmula. A ver cómo me queda u'. La derivada de la x, dijimos 1. V' es una compuesta, recién hablamos de esto, era e a la menos x por menos 1. Bueno, ahí me quedaron las 4 funciones. Ahora sustituyo en la fórmula de acá arriba del producto. Me quedó u', 1, por v, es e a la menos x, más v' es e a la menos x por menos 1, por u, que es x. Ahí está. 1 por e a la menos x es lo mismo que e a la menos x. Y x por menos 1 lo puedo escribir así: menos x y e a la menos x como estaba. No importa que el menos x me quede a la izquierda o a la derecha, es lo mismo. El orden de los factores no altera. Bueno, así me quedó la derivada. Como dice acá, e a la menos x menos x por e a la menos x. Recordar que dijimos que la derivada la necesitamos para armar el diagrama de signo, para hallar las raíces. Así como está acá, es imposible hallar las raíces, hay que tratar de factorizar. Acá Factorizamos vemos que hay un factor común, ¿tá? e a la menos En x. los dos términos, el e a la menos x. ¿Tá? Así que hacemos e a la menos x factor común. Eso es importante porque si no, no le puedo hacer el signo. ¿Qué me queda si hacemos e a la menos x factor común? En el Uno menos primero me va a x. quedar un 1. ¿Por qué queda un 1? Porque si yo hago e a la menos x por 1, vuelvo a lo que era el primer término, e a la menos x. ¿Tá? 1 O sea, menos x. este 1 que tenía acá. 1 menos x. 1 menos x. Ahí está. Esa es la función factorizada. Ahora le tengo que hacer el signo a esta función. Recordar que el signo de e a la menos x es siempre positivo. ¿No? Si yo le hago el signo e a la menos x, es una exponencial. ¿Ah? La exponencial no tiene raíces y siempre es positiva. Salvo que tenga, si llega a ser menos 3 a menos x, ahí sería todo negativo por este menos 3, me cambio el signo. ¿No? Pero si no hay nada, ningún número negativo multiplicando la exponencial va a quedar siempre positiva. No importa que el exponente sea negativo o positivo, nunca tiene raíces y siempre es más. El signo de 1 menos x. Bueno, 1 menos x tiene raíz en 1 y como el exponente, perdón, como el coeficiente de la x es negativo, ¿no? Dice menos x, a la derecha ponemos menos y cambiamos a más. Bueno, el signo, ¿cómo nos queda del producto de e a la menos x por 1 menos x? Hacemos el tercer eje, ubicamos la raíz y multiplico signos. Más por menos me queda menos y más por más me queda más.
Bueno, ¿cómo clasifica el punto 1? ¿Hay extremo relativo en el punto 1? ¿Qué les parece estudiando el signo de la derivada? Sí, es un máximo Es relativo. un máximo relativo. Máximo relativo porque viene creciendo y después pasa a decrecer. ¿Tá? Cuando x igual 1, la función presenta máximo relativo. El 1 no es el máximo, es cuando x vale 1. El máximo va a ser el valor de la función en 1. Cuando haga f de 1, ese va a ser el máximo. ¿Tá? En la abscisa, o cuando x vale 1, se alcanza el máximo que se calcula en la función. Se hace f de 1, voy sustituyo acá el 1 en la función, me queda 1 por e a la menos 1. Recordar que e a la menos 1 es 1 sobre e. ¿Tá? Así que queda 1 por 1 sobre e, que es igual a 1 sobre e. ¿Tá? Cuando el exponente es negativo, lo pasamos al denominador, propiedades de las potencias. Bueno, 1 sobre e es el máximo. Es máximo relativo. Me pregunto, ¿puede ser máximo absoluto o queda solo como relativo? Bueno, en realidad, por ahora es máximo absoluto. Aunque podríamos ver que no hay más extremos. La función viene subiendo y después bajó. Ese máximo relativo va a ser absoluto también, porque no puede en ningún otro momento superar ese 1 sobre e, el valor que se da en 1. Para, para llegar a superar esa altura, tendría que pegar una vuelta para después subir más. ¿Tá? Pero si pega una vuelta, el signo de la derivada tiene que cambiar. Tiene que tener otra raíz por acá, no sé, en 3, y después tiene que pasar a crecer para que llegar a superar el máximo que tenía antes. ¿Tá? Así que estudiando el signo de la derivada, yo ya puedo decir que este máximo relativo es máximo absoluto. ¿No? Porque no vuelve a crecer nunca más. ¿Tá? Viene de allá abajo y después vuelve a caer. Así que tenemos un máximo relativo y absoluto. Para demostrar definitivamente que lo que encontramos es máximo absoluto, como no tenemos extremos como veíamos en los ejercicios anteriores, ¿se acuerdan que teníamos de menos 1 a 2? ¿Tá? Acá no tenemos extremos, es de menos infinito a más infinito. En vez de calcular la función en menos 1, se hace el límite a menos infinito y el límite a más infinito. ¿Tá? Y esos serían los valores que vamos a considerar como incluir en la tabla, digamos. ¿Tá? Pero nunca van a dar, se van a alcanzar porque son valores de límite. ¿Tá? No van a ser extremos. Los valores de los límites nunca van a ser un extremo porque esos valores nunca se alcanzan. Bien, en más infinito, em, ¿cómo calculamos? A ver, nos queda x por e a la menos x. ¿Tá? En más infinito. La x tiende x por e a la menos x. La x tiende a más infinito. Estamos calculando el límite a más infinito. La letra lo pedía, parte B. Y acá me está dando e a la menos infinito, ¿no? Porque si la x tiende a más infinito, el menos x va a tender a menos infinito. Y e a la menos infinito es un cero más. Les recuerdo que infinito por cero es indeterminado. Pero para resolver este problema, aplicamos propiedad de que si el exponente es negativo, se puede pasar al denominador. ¿Tá? Y va a quedar x sobre e a la x. Y ahora me va a quedar infinito arriba, infinito abajo, infinito sobre infinito es indeterminado. Pero el orden de e a la x es mayor que el orden de la x. ¿Tá? Órdenes de infinitos. Cuanto mayor si el mayor orden es si se acuerdan, mayor orden está en el denominador, todo tiende a cero. ¿Tá? Así que en más infinito la función tiende a cero. O sea, en un bosquejo, si me armo un bosquejo, puedo
puedo ver que cuando la x tiende a más infinito, la función tiene que tender a cero por arriba. Va por arriba del eje, se va acercando al eje de las x, pero por arriba. En menos infinito, ¿cómo me queda? La x que tiende a menos infinito y me va a dar e a la más infinito, porque si la x es negativa, con el menos que tiene adelante termina dando más, y e a la más infinito es más infinito. Así que estoy multiplicando dos infinitos de signos diferentes, uno tiende a menos, otro tiende a más, menos por más da menos infinito. Así que en menos infinito la función tiende a menos infinito. Y en 1 estaría el puntito más alto, que era el máximo absoluto y relativo. Bueno, ahí quedó el bosquejo. ¿Ah? Hay un máximo relativo, no hay mínimo, no existe mínimo. ¿Por qué no existe mínimo? Porque la función tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, nos dio menos infinito. Eso significa que mínimo absoluto no va a tener. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio? ¿Puede volver a lo que había marcado recién en el gráfico, profe? Máximo absoluto y Relativo. absoluto y relativo. Sí. Después Profe, dijimos ¿puede explicar que de nuevo lo del límite cuando pasa de x por e a la menos x al límite de x dividido x a la 3, e a la x? sí, había una propiedad de las potencias que decía que si el exponente es negativo, ¿tá? Se puede escribir así, ¿tá? Con cambiar el signo, pero lo pasamos al denominador. Eso siempre es así para cualquier potencia que tenga exponente negativo. En este Ah, caso está, esa es la teníamos, propiedad. ¿tá? Teníamos, sí, propiedad de las potencias. Teníamos e a la menos x. El exponente menos x lo puedo Sí. escribir como 1 sobre e a la x. Y cuando lo teníamos multiplicado por x, bueno, va a quedar x sobre e a la x. Porque estoy aplicando la misma propiedad. Me queda multiplicado por x, queda multiplicado por x y hago x por 1. X sobre e a la x. Ah, está. Ahora sí lo entendí. Después lo Gracias. que hicimos fue las propiedades, bueno, los órdenes. Había una escala de órdenes en los límites. Los órdenes decía que el de menor orden era el logaritmo. Esta es la que tenía menor orden. Después estaba el orden de las potenciales, x a la alfa. Y después estaba el orden de las exponenciales. Si mayor orden está en el denominador y menor en el numerador, entonces todo tiende a cero. Con la escala de órdenes vemos quién es mayor, dónde está el mayor orden. Cuando el mayor orden está en el denominador, el límite tiende a cero. Si el mayor orden está en el numerador, el límite tiende a infinito. Puede ser más, puede ser menos, infinito. Ah, claro. El signo, por la regla del signo, hacemos más dividido más, menos dividido menos, según el signo como quede. Gracias. De nada. Bueno, a ver qué ejercicio viene ahora en el manual. Acá hicimos el 9.2. Elasticidad de la demanda, sección 9.3, no va, no lo vamos a dar. Así que el ejercicio es 9.3, 9.4 hasta el 9.6 no van. 9.4 vimos ejemplos. Vamos a ver algún ejercicio. Este lo dejamos para lo último. Acá. Veamos 9.7.
El ejercicio pide hallar extremos absolutos, ¿tá? Máximos y mínimos absolutos. Hoy vimos uno parecido. Veamos uno más. El intervalo es cerrado y acotado, de 0 a 4. Puedo aplicar el teorema de Weierstrass, si se acuerdan, una función continua, como ahora, que es un polinomio. El intervalo es cerrado y acotado. ¿Tá? Están asegurados los extremos absolutos. Va a tener máximo y mínimo. Profe, ¿puede agrandar un poquito? Sí. Ahí se ve mejor. Sí, gracias. ¿Tá? El intervalo de 0 a 4, cerrado y acotado. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, derivar y buscamos las raíces de la derivada. ¿Tá? Un segundito, yo ya vuelvo. Si quieren ir avanzando, ya vuelvo y seguimos. ¿Vieron que ya están los resultados de del control que pasaron? Sí, vi. Sí, vi que los pasaron en el grupo. Gracias. No, de nada. Bueno, seguimos con la derivada. Estábamos haciendo de este ejercicio. X3, ¿tá? Si se acuerdan, derivada de x a la n, ¿tá? Era n, x a la n menos 1. ¿Tá? Así que x3 me queda 3x2. Del x2, la derivada, la misma fórmula, 2x a la 1, o sea que 2x, pero como estaba multiplicado por menos 6, me termina dando menos 12x. Y la derivada de la x, por la misma fórmula, me queda 1. ¿Tá? Sería 1 por x a la 0, ¿tá? Que es 1.
Así que 9x tiene 9 por 1, que da 9. Ahí me quedó la derivada 3x2 menos 2x más 9. Por Bhaskara le busqué las raíces, me dieron 1 y 3. 1 y 3. Ahora armamos la tablita de valores. En la tablita voy a incluir los extremos relativos, el 1 y el 3. Bueno, los signos, como siempre, ¿no? Si empieza con más, entonces acaba más, ¿no? Más menos más. ¿Tá? Eso me dice que en el punto 1 tengo un máximo relativo, que va subiendo y después baja la función, y en el punto 3 hay un mínimo relativo, de bajar pasa a subir, mínimo y máximo. Entonces, los extremos relativos que caigan dentro del intervalo, los dos caen dentro, ¿tá? Están entre 0 y 4, el 1 y el 3, incluimos los dos, el 1 y el 3 van a la tabla directo porque están dentro del intervalo. Y después recordar que dijimos que a la tabla siempre vamos a incluir los dos extremos del intervalo. No importa que pertenezcan o no pertenezcan, los incluimos igual. Calculamos las imágenes de todos estos valores en la función, ojo, no en la derivada. Hacemos f de 0, me da 0, porque no tiene término independiente. F de 1, me da 1, 10, 4. F de 3, 27, 27, 54, menos 54, 0. F de 4, 64, 36, acá son 4, 24 y 36. Eran 4, ¿no? 4 al cuadrado, 16 por 6 son 90 por 6, 60, 96. Y acá dijimos 36. 36 son 100, 4. Busco, de todos estos valores, busco el mayor y el menor. El mayor es Y 4. ¿Sí? ahí que están dos mayores, ¿no? O sea, el 4 está igual. Sí. ¿Cómo Quiere decir sabemos si es con X en 1 o en X en 4? los dos. En los dos, tanto en 1 como en 4, me Te da va a dar el 4. mismo valor 4. O sea que va a ser constante en esa parte. No, es en ese punto, en esos dos puntos, la función llega al mismo valor. A ver, vamos a hacer un bosquejo de esta función para que se entienda mejor. Puede ser o que suba y baje dos Baja veces hasta el o que sea 0. constante en esos valores de 1 a 4, ¿no? A No, no, ver, baja hasta el 0 en 3 y después vuelve a subir en el 4, vuelve a valer 4. vamos a poner acá está el 1, donde está el máximo, con valor 4. Vamos a poner por acá el 4. En 0 vale 0, empieza de acá, llega a la altura de 4. Después, acá estaría el 2, por acá estaría el 3. En 3 cae a 0. ¿Tá? O sea, empieza acá, llega acá, después bajó acá, porque acá me dice que viene bajando del 1 al 3. Después del 3 empieza a subir, hay signo de más, la flecha va para arriba. Y en el valor 4 llega otra vez a 4. Acá. O sea que el gráfico va a ser así. Sale del 0, llega a la altura de 4, baja hasta llegar a este 3 y después sube. Y acá tiene que bajar. Así. El máximo es 4. Es único el máximo. Se alcanza o se obtiene para dos valores diferentes de la x. Cuando x vale 1 y cuando x vale 4. Pero el máximo
absoluto es único. El máximo es 4. Es el valor 4 que se da para dos valores de la X. Y hay un mínimo 0 que también se repite en 2X. Mínimo absoluto 0 y mínimo absoluto 0. Que es cuando X vale 0 o cuando X vale 3. Hay un mínimo y un máximo. Siempre va a ser así. Se puede dar para distintos X. Bueno, ¿alguna duda de esto? A ver, estamos con el 9.7. Capaz que podemos hacer alguno de letra para que ustedes puedan seguir avanzando en el práctico. No sé cómo prefieran. Si quieren hacemos alguno de estos con letra. Creo que sí, porque repetir el 9.8 es todo lo mismo. Otra vez una función polinómica en un intervalo cerrado y acotado. Es el mismo procedimiento que vimos recién. Hacer la derivada, buscar las raíces, armar la tabla y buscar el mayor y el menor. 9.1. Bueno, a ver, vamos a ver el 9.1 con A y con B. Nueve punto uno. Bueno, acá está. A ver. La letra dice, se considera una función otra vez observar que el dominio son todos los reales, no puedo aplicar Weierstrass. Hallar A y B reales para que F tenga extremos relativos. O sea, me dice que cuando X vale 0 hay un extremo relativo y cuando X vale menos 4 hay extremo relativo. Sabemos que cuando los extremos se presentan cuando X es 0 y X igual menos 4. ¿Qué tiene que suceder para que la función tenga extremo en un valor? Que ¿Qué sean raíces condición? derivadas. La derivada se tiene que anular. Si la función es derivable, la derivada se tiene que anular. Es condición necesaria, no es aún suficiente. La derivada se puede anular y no tener extremo igual. Podría, ¿Puede repetir eso que tenemos que hacer? pide hallar A y B reales para que la función tenga extremos relativos en 0 y en menos 4. O sea que va a haber uno de ellos va a ser mínimo relativo y el otro capaz que es máximo relativo. Capaz que los dos son mínimos, no sabemos. Pero Entonces la hay función se... extremos relativos. Cuando X vale 0 hay un extremo relativo. Puede ser máximo, puede ser mínimo. Hay que investigar. Hay que hallar los valores para que cuando X igual 0 se presente algún tipo de extremo relativo y cuando X vale menos 4, la función otra vez tenga o máximo o mínimo relativo. Uno de los dos. O sea, extremo relativo y máximo relativo es lo mismo. Sí. Extremo relativo puede ser máximo relativo, puede ser mínimo relativo. Bien, extremo aplica para los dos, máximo o Sí, mínimo. para los dos. Decíamos que condición necesaria para extremo relativo era que se anule la derivada. Eso se tiene que anular siempre. A ver, ¿dónde está el teorema que vimos hoy? Condición necesaria para extremo relativo. Si se acuerdan, acá. Si una función presenta extremo relativo,
Entonces la derivada se tiene que anular. Pero aparte, como hoy estuvimos trabajando, ¿se acuerdan? En los extremos relativos, a ver, en todos estos ejercicios, ahí en uno había un extremo relativo, la derivada es cero, es raíz de la derivada. Ahí donde está la raíz de la derivada y donde la derivada cambia de signo, el signo de la derivada me dice si la función crece o decrece. Si el signo es positivo es porque la función va creciendo. Si el signo es negativo es porque pasó a decrecer. ¿Qué quiere decir? Que la función de crecer a decrecer hay un máximo relativo. Hay un vértice ahí, máximo. Es como una parábola que tiene concavidad negativa. ¿Tá? El signo de la derivada dice si la función crece o decrece. Cuando es positivo, porque va creciendo. Si es negativo, porque pasó a decrecer. ¿Tá? Y ese cambio de más a menos se hace a través de un cero. ¿No? Tiene que pasar de más a menos, hay un cero en el medio. ¿Tá? Ese cero es cuando x igual 1, hay un máximo relativo. Cuando x igual 1. ¿Ah? Tiene que pasar por cero. Para cambiar el signo de una función tiene que pasar por cero. Ese cero es raíz de la derivada, no de la función. ¿Ah? Cuando x igual 1, acá estaría el máximo, acá iba creciendo y después pasó a decrecer. Raíz por lo menos tiene que ser. Y además, para estar seguros, tiene que cambiar de signo. Bueno, en este ejercicio me dice que tengo que encontrar los valores de A y de B para que cuando X valga 0 se presente extremo relativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 0 es raíz de la derivada. Y lo mismo el menos 4. Cuando X vale menos 4 hay extremo relativo. ¿Ah? Puede ser máximo, puede ser mínimo. Entonces, el menos 4 es raíz de la derivada. Bien, busco la derivada y hallo los valores de A y de B para que tenga raíces cuando x igual 0 y cuando x sea igual a menos 4. ¿Cómo me queda la derivada de esta función? x3 tiene derivada 3x2. A por x2, recordar que cuando tengo una constante por una función hago la derivada de x2 y multiplico por A. ¿Ah? Me va a quedar 2A por x. ¿Tá? La derivada de x2 es 2x. ¿Tá? Ese 2 lo puedo escribir acá o lo puedo escribir del otro lado, es lo mismo. A por 2x, ¿tá? Quedaría así. A por 2x, que se puede escribir, por lo general escribimos los números antes de las letras. 2ax. Después, ¿qué me queda? La derivada de b por x es b. La derivada de menos a es una constante 0. Bueno, ahí me quedó la derivada de la función. Dijimos que el x igual 0 tiene que ser raíz de esa derivada, que es extremo relativo en 0. Así que sustituyo la x por 0, igualo a 0. ¿Tá? Me va a quedar una ecuación para hallar los valores de a y de b. Cuando sustituyo la x por 0 me va a quedar así. 3 por 0 cuadrado más 2a por 0 más b. Y esto tiene que dar 0. Dijimos que el 0 tiene que ser raíz de esta derivada. Bueno, el primer término se canceló, el segundo se cancela y llego a la conclusión de que b tiene que valer 0. Ya llegamos al valor de b. Ahora voy a reemplazar, hago lo mismo con el otro valor, con x igual menos 4, que también tiene que ser raíz de la derivada. ¿Tá? En la fórmula de la derivada, sustituyo la x por menos 4, igualo a 0. Impongo que dé 0, que tiene que ser raíz. Así que me va a quedar así. 3 por menos 4 al cuadrado más 2a por menos 4.
sería más B, pero B vale 0, así que no lo incluyo. Todo esto tiene que dar 0 para que sea raíz. ¿Qué me está dando? Menos 4 al cuadrado es 16. Por 3, 48. Acá puedo multiplicar el 2 por menos 4. Me queda menos 8A. Vamos a pasar el 48 hacia la derecha, cambiando el signo. Paso el 8 a dividir. Me queda menos dividido menos. Me da A igual 6. Bueno, A vale 6 y B vale 0. Esos son los dos valores. Esto que viene acá después, el bosquejo y eso, el ejercicio no lo pide. Pide ya los valores de A y de B. Yo lo hice para verificar y para mostrarles cómo quedaba. Con los valores de A y B ya conocidos, ¿sí? Bueno, ahora no, para armar reemplacé y me dio esta función en la derivada, ¿no? Que teníamos por acá. 3x2 más 2a. La a dijimos que valía 0, así que este término desaparece. No, la a vale 6. 6 por 2, 12. 12x, está bien. Y el b es el que vale 0. Así que la derivada quedó 3x2 más 12x, porque es 2 por a. Bueno, los signos empieza con más porque el coeficiente principal es positivo. Así que el 0 termina dando un mínimo relativo, porque la función baja y después sube, y en menos 4 hay máximo relativo, sube y baja. Máximo y mínimo. Y bueno, y con estos datos, sabiendo que es máximo y que es mínimo, y que el intervalo, los valores de A y de B, bueno, no. Sí, necesitamos los valores para calcular el máximo y el mínimo, ¿no? En menos 4 habría que sustituir acá en la función para ver cuánto, hasta dónde llega ese máximo, cuánto vale, y en 0 hay que hacer f de 0 para ver cuál es el mínimo. Eso ya con calculadora. A mí me dio como 30 y algo, parece, según el gráfico. Y acá está el máximo y acá está el mínimo. Máximo y mínimos relativos. Observar que no son máximos y mínimos absolutos, porque esta función después sigue creciendo y acá sigue bajando. ¿No? Así que esos son máximos y mínimos relativos, nada más. No son absolutos. Bueno, ya casi que terminamos el práctico. Queda muy poco. Queda algunos ejercicios de letra, 9.9, 9.10, aplicados a problemas de economía y administración, y bueno, y ahí termina ya el repartido. Así que bien, la clase que viene terminamos y para la otra, la última, nos queda para hacer ejercicios de revisión. Dejamos por acá. Perfecto, profe. De Impecable. nada, Muchas Gracias, profe. gracias. de Buenas nada. noches. Fue buen fin de. Buenas noches. Ah, Bien, profe. gracias. Gracias, Igualmente. profe.